Hola, soy Josué Parks. El propósito de este vídeo es ayudarte con el proceso del desarrollo de un mensaje bíblico. Y lo primero que vamos a ver es la importancia de tu estudio personal y luego la necesidad de usar buenos comentarios para asegurarte de lo que vas a enseñar es correcto. Y luego veremos algunos ejemplos. Entonces, en este proceso, lo primero que debes de hacer es tu propio estudio del pasaje. Y para ello necesitas mucha oración, porque necesitas depender del Espíritu Santo. No puedes hacerlo solo. Entonces, ya cuando encuentras un pasaje, sea que estás enseñando una serie por medio de un libro de la Biblia, o quizás algún tema, o simplemente encuentras un pasaje en tu estudio personal de la Biblia, necesitas mucha oración. Ya cuando encuentras el pasaje, lee el pasaje varias veces. Eso incluye el contexto, puede ser el libro completo, los versículos alrededor del pasaje o los capítulos, las veces que puedas. Medita en el pasaje para poder entenderlo, y luego resume el pasaje, sea por secciones, sea por versículo a versículo, dependiendo del pasaje que hayas escogido. Y entonces eso te ayuda a dividir el pasaje en secciones para ir desarrollando el bosquejo poco a poco. Y obviamente mientras más tiempo tienes, pues puedes ir desarrollando el bosquejo más y más para poder predicarlo y que sea de una forma más entendible al oyente. Y entonces necesitas ir definiendo palabras esenciales. Entonces busca esas definiciones y es mejor buscar las definiciones de las palabras en el lenguaje original, si es posible, pero ve buscando esas definiciones para poder explicarlas. También estudia el contexto del pasaje, el contexto histórico, el contexto gramatical, el contexto para poder explicarlo adecuadamente al oyente y que tú también lo puedas entender para poder explicarlo. También debes de observar figuras literarias en el pasaje. Ahí hay una página web que te puede ayudar, figurasliterarias.org. Y bueno, hay muchas otras maneras que puedes estudiar esas figuras literarias. También observa repeticiones de palabras, temas en el pasaje que te puedan ayudar a entender el propósito del pasaje y poder enumerarlas. Considera dificultades en el pasaje. Quizás algo que el oyente tenga una pregunta o que cuando tú lees el pasaje tú tienes preguntas sobre el pasaje o por la situación o quizás alguna dificultad, considéralas, estúdialas para poder explicarlas correctamente. Enumera preguntas que necesitas responder para que en el proceso del desarrollo puedas ir estudiando esas preguntas y poder responderlas correctamente cuando lo predicas. También compara pasajes paralelos, compara diferentes traducciones que te pueden ayudar a entender mejor el pasaje. Añade pasajes que ayuden a entender el pasaje que estás considerando, y hay que tener cuidado de no añadir demasiados, pero sí los suficientes para poder entender el pasaje mejor. También usando ilustraciones que te puedan ayudar a entender conceptos difíciles, y hay que asegurarse de que el mensaje no sea simplemente entretenimiento, sino hay que predicar la palabra de Dios, y las ilustraciones, el propósito es simplemente ilustrar para poder entender mejor quizás un concepto difícil. También añadir aplicaciones necesarias, o sea, ¿cómo puedo yo aplicar este versículo o este pasaje o este principio bíblico a mi vida? Y entonces ir añadiendo aplicaciones necesarias y luego también añadiendo argumentación. ¿Cómo sabes que esa aplicación que has dado es correcta? ¿Cómo sabes que lo que estás enseñando es correcto? Entonces debes de estudiarlo al máximo. Y bueno, podríamos seguir enumerando cosas que puedes ir haciendo en el pasaje, y también depende de cuál pasaje, pero el punto es predicar la palabra de Dios, no tu propia opinión, no la opinión de otro, y por eso es tan esencial hacer tu propio estudio. Y entonces, aquí vemos razones para empezar con tu propio estudio. Es para evitar el copiar el bosquejo de otro, porque hay tantos comentaristas que simplemente te dan un bosquejo y sería muy fácil de copiar
ese bosquejo, porque ya cuando lo has visto es más difícil hacer tu propio bosquejo porque lo tienes en la mente. Entonces por eso es tan esencial empezar con tu propio estudio. También evitar que el comentarista influya en tu propia interpretación. Ahora, hay que recordar, los comentarios bíblicos son de una gran ayuda para comprobar tu interpretación, pero no deben de tomar el lugar de tu estudio personal. Porque tienes que recordar, vas a predicar la palabra de Dios, no la palabra de un hombre, no la palabra de un comentarista. Entonces, por eso es tan esencial usar discernimiento, porque aún muy buenos comentaristas, pues están en error, o sea, se equivocan de vez en cuando. Hay que recordar que son humanos. Y por ello no deben de tomar el lugar de la Biblia, porque la Biblia es palabra divina, y por eso es tan esencial estudiar la palabra de Dios. Y también, al empezar con tu propio estudio, evita que te conviertas en un vago. Y es para no masticar lo que otro ha masticado. Entonces, por eso es tan esencial empezar con tu propio estudio. Y luego, ya cuando has hecho tu propio estudio, por segundo, comprueba tu interpretación con fuentes fidedignas. O sea, asegúrate que es confiable. Por eso es tan esencial el discernimiento espiritual. Y entonces, usando comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, enciclopedias bíblicas, mapas, etcétera, que te pueden ayudar para poder interpretar mejor. Y entonces vamos a dar unos ejemplos. Aquí tengo un mensaje de una serie que hice en Salmo 119. Este es los versículos del 9 al 16. Y entonces aquí vemos el punto principal. La palabra de Dios es única, guárdala en tu corazón. Y entonces en estos versículos, aquí vemos un bosquejo simple del pasaje. Y entonces, lo primero que yo hago es como lo he enumerado anteriormente, es leer el pasaje. Y luego ya poco a poco vas en este proceso de desarrollo del mensaje, pues aquí tenemos una ilustración, aquí tenemos algunas preguntas que considerar, aquí tenemos alguna parte del contexto, cosas que pueden ayudar, como que la palabra de Dios es una joya que te hacen, te ayudan a entender como el Salmo es un acróstico, y bueno, algunas líneas, bueno, y el punto es que te va ayudando aquí. ¿Por qué se escribió? Viendo el contexto y la razón por la que tenemos este pasaje en la escritura. Y tenemos el punto principal, y este es uno de los puntos del mensaje. Aquí tenemos el versículo enumerado, tenemos aquí el resumen del versículo, aquí tenemos definiciones de algunas palabras, aquí tenemos explicación, tenemos algunos versículos de apoyo, aquí aplicación, maneras para guardar la palabra de Dios. Luego, siguiendo ahí con los versículos, pues tienes la misma idea, resumen, definiciones, explicaciones, versículos que ayudan a entender. Y entonces simplemente es la misma idea, para ir poco a poco viendo el pasaje y entendiendo el pasaje. Aquí tenemos una transición donde se menciona el punto principal, luego ya el primer punto que vimos, ahora el segundo punto, y entonces la misma idea, para ir explicando el pasaje que se pueda entender con definiciones, explicación, y dependiendo de la necesidad, pues se van añadiendo ilustraciones, se van añadiendo aplicación, se va añadiendo definiciones, y entonces en este pasaje concreto pues termino con aplicación, con algunas preguntas, y entonces eso ayuda a entender el pasaje de una forma eficaz. Entonces aquí tengo otro pasaje en Romanos 8, que es simplemente otro ejemplo para ver que es la misma idea. Aquí tengo el título del mensaje, el pasaje que estoy usando, aquí el punto principal. Este es el problema, que el creyente no se regocija en el amor de Dios, en realidad es tanto como debe. Entonces aquí vemos los 3 puntos. Empieza con una ilustración en la introducción. Aquí da un poquito a entender el bosquejo. Esto me ayuda a mí a entender más o menos cómo va el pasaje, el por qué se escribió este pasaje. Aquí tenemos el punto principal, uno de los puntos, aquí con una ilustración y la misma idea. Aquí ves el resumen del versículo,
Aquí vemos algunas definiciones, aquí hay explicación que te pueden ayudar, ayudar a entender el versículo. Incluso aquí tengo, mira, aplicación de acuerdo a este versículo que pueda ayudar a saber cómo ponerlo en práctica. Otra vez la misma idea, definiciones, explicación, algunos versículos de apoyo y la misma idea en cada versículo. Es la idea, con un poquito de aplicación antes de la transición. Entonces aquí tengo el primer punto, el punto esencial, primer punto, segundo punto. Entonces la misma idea. Explicación, aplicación, y entonces puede haber exhortación, puede haber aplicación, argumentación, dependiendo a la necesidad del pasaje en cada sección, en cada versículo, simplemente para que puedas ir entendiendo más o menos el proceso de preparar el mensaje. Aquí tengo un pasaje, aquí es Salmo 15. En el Salmo 15, pues empiezo con esta introducción, que son bastantes preguntas. Entonces hay que recordar que, especialmente cuando se predica al mismo grupo durante, bueno, todos los domingos o varios mensajes, pues hay que hacerlo un poquito diferente, y entonces por eso a veces se empieza con preguntas, a veces con ilustraciones, y hay que saber cómo variar para que lo puedan entender. Pero entonces en la preparación del mensaje, pues es esa idea de ir leyendo el pasaje, resumiendo el pasaje, definiendo palabras, añadiendo explicación, añadiendo versículos que ayudan, que argumentan, pasajes similares. La misma idea, cada versículo con su explicación, con sus versículos que puedan ayudar a entender, quizás alguna ilustración. Simplemente estoy dando estos ejemplos para que te des cuenta de que se puede hacer con variedad de pasajes. La misma idea, aunque varía de pasaje a pasaje, de género a género. Aquí tenemos uno en Isaías, que es la misma idea. Aquí empiezo con una ilustración, luego un poquito de aplicación, haciendo preguntas para entender de dónde en realidad pones tu seguridad. Aquí pongo un poquito de contexto, dependiendo a la necesidad del pasaje, un poquito de trasfondo histórico, de argumentación. Luego ya, pues aquí tengo el punto con puntos por debajo de él. Aquí tenemos explicación de los versículos. Mira, aquí hay una ayuda de otra traducción, de la forma que se ha traducido, y entonces hay explicación de acuerdo a ello. Tenemos versículo a versículo la misma idea, ¿no? Definiciones de palabra, y así es como lo estructuro yo. O sea, le doy esa estructura porque a mí me ayuda a entender, y puede variar dependiendo a la necesidad y cómo lo entiendes mejor tú cuando vas desarrollando el pasaje. Pero el punto es que necesitas hacer tu propio estudio primero y luego corroborar y asegurarte que lo que estás predicando realmente es palabra de Dios, y por eso es tan esencial. Lo más posible es pues ver otros comentarios y quizás o escuchar algún mensaje en el pasaje si tienes tiempo, y también depende de cuánto tiempo tengas. Muchas veces no tienes todo el tiempo que deseas. Yo diría casi que es la mayoría de las veces no tienes todo el tiempo que deseas, pero el propósito es predicar la palabra de Dios de una forma fiel. Y entonces aquí vemos un pasaje en los Evangelios, en Lucas, donde vemos la misma idea. Los puntos, ilustraciones, y en este caso empiezo con 2 ilustraciones para dar a entender que Yahweh nuestro Dios realmente es el Dios de lo imposible. Y aquí el punto principal: Dios cumple sus promesas a pesar de la fragilidad del hombre. Y entonces, viendo la palabra de Dios, realmente es la que habla, porque simplemente estás explicando el pasaje, no estás explicando o simplemente entreteniendo, basándote en tus propias palabras. Y entonces, viendo los puntos desarrollarse, viendo el pasaje mismo a hablar, y entonces vas explicando de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a cada versículo, para poder enseñar la escritura de una forma fiel.
Y entonces te animo a que sigas adelante, sigue fiel, enseñando la Escritura, no te des por vencido, aunque el proceso es largo, es difícil, aún así debes de predicar la palabra. Así que haz eso, predica la palabra. Gracias.